Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes porque es realmente a través de espacios como este que las evaluaciones y las investigaciones educativas hacen sentido, porque esto solo tiene sentido en la medida que este conocimiento, esta información se lleve a la práctica a través de personas como ustedes. Hoy día les voy a presentar este estudio de los docentes de tercer y sexto grado de América Latina y el Caribe, características, percepciones y relación con el aprendizaje de los estudiantes. Este es un estudio que hicimos en conjunto con Adriana Viteri de la UNESCO Orealc, a quienes probablemente algunos de ustedes ya conocen. Eh, los profesores son claves para mejorar la calidad de la educación y eso lo sabemos todos. Eh, para mejorar los aprendizajes de los estudiantes necesitamos profesores que estén bien preparados, que estén satisfechos con su trabajo y que puedan, que manejen los conocimientos y estrategias pedagógicas necesarias para enseñar a sus estudiantes. Dada la importancia de los profesores, en este estudio nos planteamos dos objetivos principales. Que uno es conocer las características y percepciones de los docentes que enseñan a los millones de estudiantes que asisten a clases día a día en las escuelas de Latinoamérica. Y dos, comprender cómo estas características y percepciones se relacionan con el aprendizaje de los estudiantes. Para responder estos objetivos nos planteamos 10 preguntas de investigación que abordan temas diversos, desde la formación inicial de los docentes, perfeccionamiento, apoyo pedagógico en las escuelas y condiciones de trabajo en las escuelas, niveles de satisfacción, entre otros. Y para responder a estas preguntas usamos información del TERCE, que es el tercer estudio regional comparativo y explicativo liderado por la oficina de la UNESCO Orealc, basada en Santiago de Chile. Y muchos de los países que participaron en este estudio son también países miembros de la Organización de Estados Americanos. 16 países participaron en el TERCE que se llevó a cabo el año 2013. Estos países incluían, 15 países más el estado de Mexicano de Nuevo León. En cada uno de estos sistemas educativos se tomaron muestras representativas a nivel nacional de estudiantes de tercero y sexto grado. Estos estudiantes respondieron pruebas de matemáticas, lenguajes y ciencias y también respondieron a cuestionarios para estudiantes y estos cuestionarios fueron además respondidos por sus docentes, directivos y familias. Estos cuestionarios permitieron recoger información valiosa sobre el contexto en el que aprenden los estudiantes para así poder comprender mejor los niveles de aprendizaje observados. En lo que sigue les voy a mostrar una serie de gráficos que muestran los principales resultados de este estudio. Estos gráficos se leen de la siguiente manera. Para cada país va a haber una barra que va a indicar el porcentaje de estudiantes que tiene determinada característica. En este ejemplo, tenemos que el 85% de los estudiantes tiene un profesor con un título docente. A este gráfico le vamos a agregar un eje con el puntaje de matemáticas obtenido por los estudiantes. En rosado vamos a indicar el puntaje obtenido por los estudiantes que tienen la característica que estamos analizando. En este ejemplo, esos estudiantes obtuvieron 750 puntos. En amarillo vamos a indicar el puntaje de matemáticas obtenido por los estudiantes que no tienen la característica. Y en este ejemplo, esos estudiantes obtuvieron 700 puntos. Si volvemos de nuevo al símbolo rosado, vemos que está indicando hacia arriba. Y eso quiere decir que los estudiantes que tienen un profesor con la característica bajo análisis, en este caso un profesor con un título, esos estudiantes obtuvieron un puntaje de matemática significativamente más alto que los estudiantes cuyos docentes no tenían título. Y eso va a estar siempre indicado con un triángulo mirando hacia arriba. Cuando las diferencias de puntajes
sean en contra de los estudiantes que tienen la característica que analizamos, eso va a estar indicado con un triángulo hacia abajo. Y cuando no hayan diferencias estadísticamente significativas entre un grupo de estudiantes y el otro, eso va a estar indicado con una barrita. Finalmente van a haber algunos casos de países en donde no se calculó el puntaje de los estudiantes que no tienen la característica. Y eso va a ocurrir en los casos en donde hay muy poquitos estudiantes que no tienen dicha característica. Y en esos casos simplemente van a haber un puntaje asociado al puntaje de los estudiantes con la característica. Finalmente, dado que les voy a mostrar resultados para 16 sistemas educativos, van a ver las barras y los puntajes apilados de esta manera. Vamos ahora a los resultados. La primera pregunta de investigación dice: ¿qué tipo de formación inicial tienen los docentes? En América Latina hay bastante consenso en que todos los docentes deberían tener un título profesional de profesor, a lo menos de nivel postsecundario, esto es, que hayan estudiado en un instituto profesional o en la universidad. Cuando el TER se preguntó a los docentes si tienen un título de profesor, vemos que en la gran mayoría de los países los docentes declaran tener dicho título. Este gráfico nos muestra que, de hecho, en países como Chile, el 99% de los estudiantes son enseñados por un profesor que tiene un título de docente. Sin embargo, si vamos al lado derecho del gráfico, vemos que en países como en Ecuador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, el porcentaje de estudiantes enseñados por profesores que tienen un título docente es bastante más bajo, llegando a en torno al 20% en Guatemala. Si agregamos a este gráfico los puntajes de matemática de los estudiantes que sí tienen un docente con un título, vemos lo que está en el gráfico indicado aquí. Y a este gráfico, si le agregamos los puntajes de matemática de los estudiantes cuyos docentes no tienen un título, es lo que nos muestra el gráfico aquí. Si se fijan en los tres primeros países, Chile, Costa Rica y Paraguay, no se muestra el punto amarillo porque hay muy poquitos casos de estudiantes cuyos docentes no tienen título. Sin embargo, para los otros 13 sistemas educativos, podemos ver los dos puntajes y podemos ver un triángulo rosado apuntando hacia arriba en solo 8 sistemas educativos. Esto es 8 de los 13, en donde efectivamente los estudiantes que tienen un profesor con título obtienen puntajes más altos que los estudiantes que no tienen un profesor con título. Lo que uno esperaría ver aquí es que en todos los países los profesores con título logran niveles de aprendizaje en sus estudiantes más altos que los profesores sin título. Y el que eso no ocurra debe llevarnos a pensar sobre la calidad de la formación inicial recibida por los docentes en Latinoamérica. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Tienen los docentes oportunidades de perfeccionamiento profesional? Una educación de calidad conlleva tener docentes que se perfeccionan continuamente, se perfeccionan en sus conocimientos disciplinarios y en las mejores prácticas pedagógicas para atender a sus estudiantes. El TER se preguntó a los docentes si han participado en cursos de perfeccionamiento en los últimos 2 años en distintas áreas disciplinarias, incluyendo matemáticas. Este gráfico muestra el porcentaje de estudiantes cuyos docentes declara sí haber participado en cursos de perfeccionamiento en matemáticas. Y vemos que estos porcentajes varían desde el 50% en la República Dominicana hasta en torno al 10% en México, con una media de los países que bordea en torno al 25%. Si a este gráfico le agregamos los puntajes de matemáticas de los estudiantes con docentes con y sin perfeccionamiento, vemos que en solo 4 de los 16 sistemas educativos hay un triángulo indicando hacia arriba. Esto es, en solo 4 países
los estudiantes cuyos docentes tienen perfeccionamiento logran niveles de aprendizaje más altos que los estudiantes cuyos docentes no tienen perfeccionamiento. Nuevamente, el que no hayan unas diferencias positivas y significativas a favor de los estudiantes, de los docentes con perfeccionamiento, debe llevarnos a preguntarnos sobre la calidad de los perfeccionamientos recibidos. Veamos la siguiente pregunta. ¿Reciben los docentes apoyo pedagógico del equipo directivo de la escuela? Las escuelas efectivas suelen tener equipos directivos que ejercen un fuerte liderazgo pedagógico y dan apoyo en el sentido de supervisar las clases que hacen los docentes, apoyarlos con sus planificaciones, revisar los materiales pedagógicos que se van a usar en las clases. Dada la importancia del liderazgo pedagógico, el TER se preguntó a los docentes si reciben este tipo de apoyo pedagógico de la dirección de la escuela. Y este gráfico nos muestra los resultados. Si se fijan en la media de los países, en torno al 70% de los estudiantes son enseñados por docentes que declaran recibir apoyo pedagógico. Y estas son buenas noticias. Sin embargo, cuando agregamos los puntajes de matemáticas, vemos que en solo 7 de los 16 sistemas educativos hay diferencias positivas y significativas a favor de los estudiantes cuyos docentes reciben apoyo pedagógico. Esto nos lleva a preguntarnos de nuevo sobre la calidad de los apoyos recibidos. Si bien es buenas noticias que los docentes declaran recibir apoyo pedagógico, el que esto no se traduzca en mayores niveles de aprendizaje para los estudiantes de esos docentes nos lleva a preguntar si los apoyos recibidos son realmente los adecuados. Y tal vez este es un área en donde la política educativa podría trabajar y mejorar para que los apoyos pedagógicos que reciben los docentes sean más efectivos. Veamos la pregunta 4. ¿Hay un clima de aula que favorece el aprendizaje? Para que los estudiantes aprendan, es fundamental que los docentes trabajen en un clima de aula que favorezca el aprendizaje. Esto es, en un ambiente donde primen las relaciones de respeto, cordialidad y colaboración entre estudiantes y docentes. Este gráfico nos muestra que solo en torno a la mitad de los estudiantes aprende en un clima de aula que favorece el aprendizaje, según lo declarado por sus profesores. Estos porcentajes varían en torno al 75% para Paraguay hasta tan solo en torno al 30% para Costa Rica. Cuando a este gráfico le agregamos los puntajes de matemáticas de los estudiantes, podemos ver que ahora sí, en 14 de los 16 sistemas educativos analizados hay una flecha indicando hacia arriba, indicando que en estos países efectivamente los estudiantes que asisten a clases con un buen clima de aula obtienen mejores niveles de aprendizaje que los estudiantes que asisten a clases sin un buen clima de aula. Lamentablemente, son los estudiantes más vulnerables socioeconómicamente los que asisten en menor medida a clases con un buen clima de aula. Y esto plantea un desafío de equidad enorme para los países y llama a priorizar intervenciones de manejo en el aula que favorezcan un clima de aula favorable al aprendizaje. Pregunta número 5. ¿Hay violencia en las escuelas? La violencia en las escuelas es un tema de creciente preocupación en la región. La violencia atenta contra el bienestar físico y psicológico de los estudiantes y no se conduce con una educación de calidad. Este gráfico muestra el porcentaje de estudiantes que asiste a escuelas donde suceden situaciones de violencia, tales como insultos, amenazas o golpes entre estudiantes. La media de los países nos muestra que el 16% de los estudiantes
asiste a escuelas violentas, porcentajes que varía desde el 3% en Ecuador hasta el 32% en Uruguay. Cuando agregamos al gráfico los puntajes de matemáticas de los estudiantes que asisten a escuelas con y sin violencia, vemos que hay una cierta relación entre violencia y aprendizajes. De hecho, en 9 países hay una flecha hacia arriba, indicando que hay diferencias de puntaje de matemáticas a favor de los estudiantes que asisten a escuelas sin violencia. Y estos resultados nuevamente nos llevan a prestar atención a el impacto que puede tener la violencia y el clima violento en las escuelas en los aprendizajes de los estudiantes. ¿Están los docentes satisfechos con su trabajo? La satisfacción de los docentes con su trabajo es importante para motivarlos a tener un buen desempeño y para retenerlos en la profesión docente. Los docentes de la región sienten altos niveles de satisfacción, tal como lo muestra este gráfico. A los docentes les gusta trabajar en su escuela y consideran que su trabajo es bien valorado en la escuela. Y estas son muy buenas noticias. Este gráfico nos muestra que en todos los países el porcentaje de estudiantes cuyos docentes están satisfechos con su trabajo es superior o igual al 80%. Cuando a este gráfico agregamos los puntajes de matemáticas de los estudiantes, vemos que en solo 8 de los países hay diferencias de puntaje positivas y significativas a favor de los estudiantes cuyos docentes están satisfechos con su trabajo. Esto es en la mitad de los países se observan estas diferencias. El que no se observen mayores diferencias, por una parte, nos puede indicar que la satisfacción de los docentes con su trabajo es condición necesaria, pero no suficiente para lograr mayores niveles de aprendizaje. Ahora, otro tema es si preguntamos a los docentes si están satisfechos con su salario. Mejorar el salario de los docentes es una de las principales demandas del profesorado en Latinoamérica. El salario afecta el estatus social de la profesión y la capacidad para atraer y retener a los mejores profesores en la sala de clases. Este gráfico nos muestra que los niveles de satisfacción salarial en la región son bajos. La media países nos indica que solo el 37% de los docentes está satisfecho con su salario, variando este porcentaje desde 60% en Guatemala a solo un 10% en Argentina. Si a este gráfico agregamos ahora los puntajes de matemáticas, vemos que en 12 países hay una flecha rosada hacia arriba, indicando que los estudiantes atendidos por docentes que están satisfechos con su salario obtienen puntajes significativamente más altos que sus pares atendidos por docentes que no están satisfechos con su salario. Estas diferencias de puntaje están en algunos países mediados por el nivel socioeconómico de los estudiantes. Esto ocurre dado que son los docentes que atienden a estudiantes más aventajados socioeconómicamente los que reportan mayores niveles de satisfacción con su salario. Y esto se traduce en mayores diferencias de rendimiento en el puntaje de los estudiantes cuyos docentes están o no satisfechos con su salario. Pregunta número 8. ¿Qué expectativas tienen los docentes respecto del nivel educacional que alcanzarán sus estudiantes? Para aprender es importante que los estudiantes sientan que pueden llegar lejos en sus estudios y que las condicionantes sociales no son una barrera para progresar. Cuando los docentes esperan que sus estudiantes lleguen lejos, es más probable que los estudiantes se esfuercen por estar a la altura de dichas expectativas.
El TERCE preguntó a los docentes si esperan que la mayoría de los estudiantes de su curso alcancen estudios de nivel postsecundario o más, es decir, que lleguen a la universidad o a lo menos a un instituto profesional. Este gráfico nos muestra que solo en torno a la mitad de los estudiantes tiene un docente que espera que alcance estudios de nivel postsecundario o más, y esto se ve en la barra de media países, que tiene en torno al 50% de los estudiantes. Este porcentaje varía desde 85% en la República Dominicana hasta un 25% en Guatemala. Al agregar los puntajes de matemáticas, vemos que en 15 de los 16 países hay diferencias de puntajes a favor de los estudiantes cuyos docentes tienen altas expectativas. La única excepción es la República Dominicana. La magnitud de estas diferencias está, sin embargo, mediada por el nivel socioeconómico de los estudiantes. Y esto es así, dado que en la medida que los estudiantes son de mayor nivel socioeconómico, los docentes tienden a tener mayores expectativas hacia sus estudiantes. Y todo esto repercute en magnificar las diferencias de niveles de aprendizaje entre los estudiantes cuyos docentes tienen o no altas expectativas hacia sus estudios. Ahora vamos a cambiar a un tipo de análisis algo distinto. Y esto lo vamos a hacer para responder a esta pregunta clave, que es ¿cómo es el desempeño de los estudiantes de una misma aula? Para proveer de una educación inclusiva y de calidad, es necesario atender la diversidad de niveles de aprendizaje en el aula. Y para ello, miramos cómo es esa diversidad de niveles de aprendizaje utilizando los resultados del TERCE. El TERCE reporta resultados en 4 niveles de desempeño o niveles de aprendizaje. Así, por ejemplo, un estudiante que alcanza 600 puntos va a quedar clasificado en el nivel de desempeño 1, que corresponde a los estudiantes que pueden ordenar números, identificar figuras geométricas, identificar elementos faltantes en secuencias simples y leer datos explícitos en tablas y gráficos. Por otra parte, si un estudiante obtuvo 850 puntos, va a quedar clasificado en el nivel de desempeño 4, que corresponde a los estudiantes que pueden resolver problemas más complejos con números naturales y figuras geométricas y resolver problemas que involucran la conversión, la comparación y conversión de medias. Este nivel 4 es realmente el que corresponde a las expectativas curriculares de muchos de los países participantes en el TERCE. Déjenme mostrarles aquí un ejemplo de pregunta del nivel de desempeño 1, es decir, un ejemplo que los estudiantes que están clasificados en este nivel usualmente pueden responder correctamente. ¿Cuál de estas banderas tiene un círculo y un triángulo? Vemos que es la bandera 3 la que tiene un círculo y un triángulo y por lo tanto la respuesta correcta es la opción C. Y ahora déjenme mostrarle un ejemplo de pregunta de nivel 4. Observa las bolsas que tiene Elsa. Ella quiere juntar 100 semillas para hacer un collar. ¿Cuántas bolsas iguales a las anteriores le faltan? Vemos aquí que Elsa tiene 2 bolsas de 20 semillas. Para completar 100 semillas va a necesitar 5 bolsas y por lo tanto le faltan 3. Vemos que este es un problema aplicado que requiere habilidades de numeración, multiplicación, resta y requiere aplicar esto en una secuencia de etapas de resolución de problemas. Si vemos ahora cómo es el desempeño de los estudiantes en una misma aula, este gráfico nos muestra cómo varían los niveles de desempeño de los estudiantes de una misma aula, es decir, estudiantes que son enseñados por un mismo docente y que suelen tener similar nivel socioeconómico.
En todos los países podemos ver que en una aula típica hay estudiantes en los 4 niveles de desempeño, desde los que solo manejan rudimentos matemáticos hasta los que son capaces de resolver problemas más complejos. En una aula típica de la región, en torno a la mitad de los estudiantes de una misma aula está en el nivel 1, 25% está en el nivel 2, otro 20% en el nivel 3 y el resto está en el nivel 4. Estos resultados nos muestran que las mayores diferencias de puntaje están en la sala de clase, por lo que nos llaman a centrar el foco de atención aquí. Para que todos aprendan más, sin importar su punto de partida, es necesario usar pedagogías que reconozcan esta diversidad de niveles de desempeño y que respondan a las necesidades de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes. Finalmente, la pregunta número 10. ¿Qué opinan los docentes sobre la evaluación de los estudiantes en el aula? La evaluación es una actividad que está al centro de la labor cotidiana de los docentes. Una evaluación que informa efectivamente los procesos de enseñanza-aprendizaje puede hacer la diferencia en el aprendizaje de los estudiantes. Para conocer qué piensan los docentes sobre la evaluación de los estudiantes en el aula, se les pidió que indicaran su grado de acuerdo con una serie de afirmaciones. El gráfico muestra, ahora para todos los países en conjunto, el porcentaje de estudiantes enseñados por docentes que están de acuerdo con cada afirmación. La primera afirmación dice: la principal función de la evaluación es seguir o documentar el progreso de los alumnos para hacer modificaciones en la forma en que los docentes enseñan. Y vemos que hay un 91% de acuerdo, es decir, 91% de los estudiantes son enseñados por docentes que están de acuerdo con esta afirmación. Esta función pedagógica de la evaluación representa el núcleo de la evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje. Bien utilizada, puede tener un efecto muy positivo en el desarrollo de las competencias y habilidades de los estudiantes. El tercer también preguntó sobre otras funciones de la evaluación, tales como: la principal función de la evaluación es conocer el nivel de rendimiento de los alumnos para asignarles una calificación. La tercera afirmación: la principal función de la evaluación es tener evidencias objetivas del aprendizaje de los estudiantes para comunicárselas a los padres de familia. Y vemos que en general los docentes están de acuerdo con esas funciones. También se preguntó a los docentes sobre una serie de herramientas y recursos que tienen para evaluar a los alumnos. La cuarta afirmación dice: la observación del desempeño diario de los estudiantes es un recurso útil y funcional para evaluar el progreso de los alumnos. 99% de acuerdo. Luego se pregunta sobre los trabajos individuales, que son recursos útiles y funcionales para evaluar el progreso de los alumnos, y las pruebas con preguntas cerradas o de opción múltiple. Y también los docentes tienden a mostrar altos niveles de acuerdo con estas afirmaciones. Las últimas dos afirmaciones se refieren a la necesidad de diferenciar o no las evaluaciones de aula. La afirmación dice: se deben realizar distintas evaluaciones para ser contestadas por los alumnos según su nivel de conocimiento o su grado de madurez. 85% de estudiantes tiene un docente que está de acuerdo con la afirmación, pero por otro lado también tenemos que solo el 52% de los estudiantes tiene un docente que está de acuerdo con que todos los alumnos deben contestar el mismo examen sobre los contenidos enseñados. Y vemos ahí que hay un cierto dilema entre las dos últimas afirmaciones. Conclusiones. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Los resultados de este estudio nos indican que los estudiantes parecieran aprender más cuando asisten a escuelas sin violencia, cuando van a clases con un buen clima de aula, cuando sus docentes tienen altas expectativas hacia sus estudios y cuando sus docentes están satisfechos con su salario.
Y estos resultados son consistentes tanto cuando se hacen los análisis con los estudiantes de tercer grado como con los de sexto grado. Ahora, ¿dónde están los principales desafíos? Parecieran haber desafíos importantes en torno a que todos los docentes tengan un título de profesor y, como vimos, esta es una tarea pendiente aún en algunos de los países de la región. Y un segundo desafío dice relación con la necesidad de mejorar la formación inicial y continua de los docentes, dado que, como vimos, son varios los países en donde no hay diferencias en los niveles de aprendizaje cuando los docentes tienen o no una formación inicial o cuando asisten a perfeccionamiento. Y sobre este tema de la formación docente, es importante indicar que el debate actual sobre la formación docente indica que es necesario cambiar el foco desde clases lectivas con énfasis en la teoría educativa a espacios de reflexión contextualizados entre pares en las escuelas con supervisión y observación directa de lo que pasa en la sala de clases. Esto es necesario cambiar la formación docente desde una imagen como la que les muestro aquí a algo que se vea más bien de esta manera, con docentes discutiendo entre pares y trabajando en la escuela sobre cómo mejorar sus prácticas pedagógicas. Por último, quiero terminar con un desafío prioritario para la formación docente y la práctica educativa, desafío que me parece urgente atender para mejorar la calidad de los aprendizajes en Latinoamérica. Y este desafío es atender a la diversidad de niveles de desempeño en la sala de clases. Este desafío queda claramente plasmado en el comentario de este profesor, quien dice que espero que algún día podamos trabajar con todos los resultados de nuestros alumnos de la unidad educativa y no solo con los promedios, sabiendo que la verdadera brecha está aquí en mi sala de clases. La brecha a la que se refiere este profesor es a esa brecha, a esa diversidad de niveles de aprendizaje que existen entre los estudiantes que están en una misma sala de clase. Un profesor hoy día se enfrenta con estudiantes que están desde los niveles de aprendizaje más avanzados y que ya cumplen con las expectativas curriculares hasta estudiantes que están recién alcanzando los primeros rudimentos de las matemáticas. Entonces surge el desafío de cómo atender a esa diversidad de niveles de aprendizaje para que todos los estudiantes puedan aprender, desde los que están más avanzados hasta los que tienen mayor rezago escolar. Y distintas formas para potenciar el aprendizaje de esta diversidad de aprendizaje son desde una planificación diferenciada de clases y de estrategias pedagógicas para esos estudiantes, por ejemplo, con distintos objetivos de aprendizaje, con distintas formas de evaluación que sean adecuadas a los niveles de aprendizaje observados. Y en la medida que podamos personalizar y atender esas diferencias de aprendizaje con los estudiantes, vamos a ser capaces de potenciar los niveles de aprendizaje y acercarnos más y más al objetivo de entregar una evaluación equitativa y de calidad para todos los estudiantes. Con eso termino y muchas gracias por su atención.